Vázquez González, soy de la Universidad Juárez del Estado de Durango y mi trabajo se trata sobre la parálisis facial tras la cirugía de isotemas vestibulares. Es importante conocer esto, ya que la principal meta de la cirugía es tratar lo que es la hipoacusia o anacusia que los pacientes presentan con esta afección, pero una de las principales complicaciones es que pueden cursar con parálisis facial postoperatoria. Entonces es importante conocerlo ya que los pacientes deben evaluar tanto las complicaciones que se pueden presentar. Bueno, mi nombre es Daniela Alejandra García Alonso y yo soy de la Universidad Anáhuac México Norte y estuve en el Instituto Nacional de Perinatología. Y bueno, en resumidas cuentas, mi trabajo es acerca del síndrome metabólico, que es una enfermedad, es un síndrome que es muy prevalente en nuestro país y por eso es muy importante como investigar acerca de él, porque es como un buen predictor para diabetes. Entonces, bueno, lo que nosotros hacíamos era experimentar en ratas. Hacíamos que a las ratas les diera el síndrome metabólico consumiendo leche condensada, azúcar, agua y su alimento. Con esta gráfica se puede comprobar que, bueno, esta tabla se puede comprobar que a las ratas sí les dio síndrome metabólico después de 2 meses con este tipo de alimentación. Y vemos que las respuestas vasculares de las ratas que tienen síndrome metabólico se ve afectada. Es por eso que les da hipertensión. Entonces, se les agregó fenilefrina para contraer a la aorta, las ratitas, y ya que fueron contraídas, se les agregaba acetilcolina para que relajaran. Y aquí se ve que las ratas obesas, las que tienen síndrome metabólico, no tienen una buena respuesta vascular. Entonces, pues, esto nos confirma que de verdad las personas que tienen muy malos hábitos tienen afectada el sistema circulatorio y por eso les aumenta la presión. Y esto nos va a servir para que en un futuro podamos ver más medicamentos que ayuden a combatir esta enfermedad. Mi nombre es Dania Stephanie Herrera Benítez, soy de la Universidad Veracruzana, de la Facultad de Medicina, Campus Jalapa. Hice mi verano en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en la línea de esclerosis múltiple. Lo que se encargó esta línea fue buscar la presencia de un virus llamado JC en pacientes con esta enfermedad que son tratados con un medicamento que se llama natalizumab. Se encuentra que los pacientes que son tratados con este medicamento y tienen la presencia del virus desarrollan una enfermedad que se llama leucoencefalopatía multifocal progresiva, que es mucho más agresiva que la esclerosis múltiple. Entonces lo que se hace es buscar la presencia del virus tanto en pacientes con esclerosis múltiple como en pacientes que no la tienen, para comprobar la prevalencia del virus y bueno, poder prevenir que se dé un empeoramiento del paciente en caso de esclerosis múltiple. Mi nombre es Marisol Barradas, él es Leonardo Cuervo. Venimos de la Universidad Veracruzana y estuvimos en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Con el doctor Moisés Selman. Nuestro protocolo trata acerca de la asociación del estado nutricional y las pruebas de función pulmonar en pacientes con enfermedades pulmonares. Lo que nosotros realizamos es establecer la relación entre las pruebas de función pulmonar y el estado nutricional de los pacientes en 3 grupos de enfermedades pulmonares, que son fibrosis pulmonar idiopáticas, neumonitis por hipersensibilidad y en pacientes con enfermedades autoinmunes que posteriormente desarrollan fibrosis pulmonar, como son síndrome de Sjögren, artritis reumatoide y esclerodermia. Y bueno, se encontró que en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática y en autoinmunes hay un predominio del sobrepeso y de la obesidad, mientras que en los pacientes con neumonitis por hipersensibilidad solamente predomina la obesidad. Y como se ve en las tablas, se encontró una mayor relación entre mejores resultados del paro de función pulmonar en pacientes con obesidad en los grupos de cirrosis pulmonar hepática y neumonitis por hipersensibilidad, mientras que en los pacientes con enfermedades autoinmunes no se encontró ninguno de los resultados significativos mejores. ¿Y las conclusiones? Las conclusiones fueron
la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en estas enfermedades y el hecho de que la obesidad predispone a que los resultados de las pruebas de función pulmonar sean mejores. Y esto se hizo debido a que en los últimos años han ido en aumento las enfermedades pulmonares intersticiales. Sin embargo, es poco lo que se conoce. Y en otras enfermedades como el EPOC sí está bien determinada la asociación que existe entre la malnutrición y un peor pronóstico de la enfermedad. Y en un estudio reciente también se demostró la asociación entre una mayor sobrevida en pacientes obesos con fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, lo que se pretende hacer en el laboratorio es darle un seguimiento a estos pacientes para poder determinar si existe también la relación la relación de las pruebas de función pulmonar y el índice de masa corporal a largo plazo. Y si existe esto, determinar el porqué. Mi compañera es Cintia Peralta Vázquez, de la Universidad Veracruzana. ambos somos de la Universidad Veracruzana, hicimos nuestra estancia en el Hospital de Nutrición Salvador Subirán y nuestro trabajo es sobre las opciones de tratamiento para la fuga de anastomosis esófago-yeyunal después de una gastrectomía por cáncer. Y bueno, este estudio se basa en que la fuga de esta anastomosis es muy poco común y nosotros nos dimos a la tarea de hacer una base de datos del 2002 al 2017, son en este periodo esos datos, y hicimos una base de datos en el cual se recabaron 65 gastrectomías totales por cáncer, y de estas 65 vimos que hubo esta fuga de la anastomosis en 17 casos, que corresponde al 26.15%, y fue un resultado demasiado, alto, conforme a lo que dicta la literatura. Nos dimos cuenta que eso también fue más en hombres que en mujeres. De por sí el cáncer gástrico es mayor en hombres, y que la media de los días postquirúrgicos antes de que se presentara la fuga fue de 15.65, o sea, estos días son los que pasaron antes de que se presentara este defecto. Y bueno, los resultados del estudio fue que le dieron manejo conservador a la mayoría de estos pacientes, es decir, con soporte nutricional, ya sea por vía enteral o por vía parenteral, y solo dos de estos 17 casos de fuga se resolvieron con cirugía por mediastinitis. Sí, bueno, y acá podemos llegar a las conclusiones de que para cada fuga se necesita tener un tratamiento más individualizado. Y lo que sigue en nuestro trabajo va a ser como ver cuáles son las características que tuvieron cada uno de estos pacientes para tener como un factor predisponente a que se realizara la fuga, y mediante esto poder tener un mejor tratamiento o evitar así la fuga de anastomosis en el cáncer. Elías Ayala, vengo de la Universidad Veracruzana, campus Minatitlán. Este verano estuve en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, en la clínica de hígado, con el doctor Aldo Torre Delgadillo. Mi proyecto, como pueden ver, son factores de riesgo asociados con eventos de sangrado pericial, pacientes con cirrosis hepática. Básicamente lo que hicimos fue evaluar a 108 pacientes y analizar características tanto clínicas como demográficas, como puede ver pues, la edad, el grado de severidad con Child y MED, la nutrición con lo que es el ángulo de fase y algunas características endoscópicas como sería o no gastropatía portal y la terapéutica que tenían esos pacientes, medicamentos especialmente como propanolol, algunos antibióticos y estatinas. Esto porque es relevante, vamos a tener que la cirrosis de los pacientes con cirrosis hepática, la principal causa de fallecimiento va a ser el sangrado por varices hepáticas. Entonces evaluar cuáles son los factores de riesgo para que estos pacientes no presenten ayuda pues más que nada a dar una profilacsis adecuada, ¿no? Lo que vimos como resultado, como conclusión, es que contrario a lo que hay con otros estudios, no hubo relación entre lo que es la desnutrición y los medicamentos. Lo más relevante fue que la escala de las dos, de la Child-Pugh, la más relevante fue el MEL. MEL es una escala que utiliza creatinina, bilirrubina y el INR para evaluar la severidad de la cirrosis hepática. Va de un puntaje de 5 a 40. Vimos que cuando es mayor a 18, predice que estos pacientes presenten un riesgo de sangrado varicel del 57% a 2 años. Eso fue básicamente lo más relevante, aunque también estuvo en otros protocolos que se están desarrollando en la clínica. Una intervención muy interesante que es a los pacientes se le da cerveza sin alcohol como parte de su alimentación diaria. Básicamente son dos grupos. A los dos se le da ejercicio y una dieta.
A un grupo se le da de tomar agua con sus comidas y a otros se les da sin alcohol. Y se ha visto que los pacientes que toman cerveza sin alcohol mejoran lo que es el estado nutricional, también el estrés oxidativo y la disfunción endoterial que puedan presentar derivado de la cirrosis hepática. Es muy interesante, pero pues todavía está como en desarrollo, creo que es a 2 años, pero puede participar en lo que es transmisiones. Mi nombre es Yasmin Gardenia Almaraz Vázquez, soy de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México. Estuve realizando mi grado en el área de gastroenterología, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y mi trabajo consistió en estudiar el hígado graso, que es una enfermedad donde se acumula grasa, y pues lo que se intentó hacer es buscar un tratamiento que ayude a disminuir esta grasa y de esta forma ya no exista la enfermedad, como lo básico del proyecto en general. Mi nombre es Teresita de Jesús León Velázquez, soy estudiante de Medicina de séptimo semestre de la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Tuve una estancia en este verano en el Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, y pues estoy muy contenta porque estuve participando en esta investigación. Esta investigación estuve trabajando con un médico reumatólogo que está en el Hospital General. Pues básicamente la investigación se trata sobre ver cómo el apego de los pacientes al tratamiento que están teniendo en las enfermedades reumáticas, que son enfermedades crónicas, es decir, que duran toda la vida, la mayoría, y sobre todo estas enfermedades que no se tiene, digamos, la cura necesaria en este momento, pues tienen un tratamiento que es de toda la vida. Entonces, cómo este tratamiento bien hecho o mal hecho puede afectar en un paciente, en su bienestar, y sobre todo cómo puede influir eso en el bienestar del paciente, en su economía y en la economía de las instituciones que están, pues digamos, dándole los fármacos al paciente. ¿Tus conclusiones? Las conclusiones a las que se ha llegado, este es un reporte preliminar, todavía no se ha terminado el estudio. Las conclusiones son que, bueno, se evaluó mediante diversos cuestionarios el nivel de vida de los pacientes, integralmente se les evaluó desde su capacidad laboral, cómo se sienten ellos con el médico tratante, su depresión, etcétera. Entonces se evaluó globalmente al paciente y se comparó esto con el índice terapéutico que tienen, es decir, el número de medicamentos que se toman y si lo están realmente cumpliendo. A pesar de que actualmente lo que se encontró es que a pesar de que hay un alto índice terapéutico, es decir, que los pacientes sí se toman sus medicamentos como debería de ser, la mayoría de ellos, esto no influye directamente en el bienestar de ellos. Entonces hay otros aspectos a considerar en este tipo de estudios y ver qué está pasando realmente con los pacientes. Capel Ramos, vengo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Yo estuve en el Instituto Nacional de Cancerología en un proyecto del programa Joven y Fuerte. Ellos investigan las repercusiones que tiene el cáncer de mama en mujeres diagnosticadas a los 40 años o antes de los 40 años. Este proyecto le sirve mucho a la gente, principalmente a las mujeres con cáncer de mama jóvenes, porque ellos están estudiando la manera de ver cómo la enfermedad puede repercutir menos en diferentes ámbitos de su vida, como su calidad de vida, la parte de cognición, fertilidad, sexualidad. Entonces son diversos ámbitos los que ellos abarcan y lo que quieren es pues mejorar en general la calidad de vida de estas mujeres. El estudio es un estudio prospectivo sobre las características biológicas, demográficas y de desenlace, calidad de vida, cognición, sexualidad y fertilidad en pacientes jóvenes con cáncer de mama. Ellos empezaron a recolectar una muestra de mujeres que fueron diagnosticadas a los 40 años o antes de los 40 años en el Instituto Nacional de Cancerología. Una vez que tuvieron su muestra, les empezaron a aplicar diversos cuestionarios en donde evaluaron cómo estas mujeres, ya que les diagnosticaron cáncer de mama, están, digamos, cómo ellas están en el ámbito de cognición, en el ámbito de sexualidad, en el ámbito de calidad de vida, y posteriormente ellos dejan pasar 6 meses de tratamiento y luego les vuelven a aplicar estos cuestionarios. Esto para saber cómo repercute el tratamiento en su vida. Y ya al final, este proyecto todavía no termina, sigue estando vigente hasta estos días.
y las van siguiendo, o sea, a los 6 meses, al año, a los 2 años, y les van aplicando los mismos cuestionarios para que al final saquen estadísticas y vean cómo las pueden ayudar. Además de que a estas mujeres les brindan diversos tipos de apoyo, como psicológico, cómo es que llevan la enfermedad psicológicamente. Si son mujeres que no han tenido hijos o quieren seguir teniendo hijos, las asesoran en cuanto a cómo preservar su fertilidad, porque como es conocimiento de muchos, el tratamiento pues es muy agresivo, es quimioterapia, hormonoterapia. Entonces muchas veces en estas mujeres la reserva ovárica disminuye y son mujeres que caen en infertilidad o les llega la menopausia temprana, entonces ya no se pueden embarazar. Entonces un punto muy importante es que ellos las asesoran en cómo pueden preservar fertilidad, cómo las ayudan psicológicamente a controlar la ansiedad y la depresión que les viene por esta enfermedad. Ahora Felicia Serrano Rodríguez. Yo vine a hacer el verano de investigación al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Estuve en el Departamento de Movimientos Anormales a cargo de la doctora María Rodríguez Violante. Mi tema de investigación, bueno, en sí en lo que mi investigadora se especializa es en la enfermedad de Parkinson. Ella es la responsable del Departamento de Movimientos Anormales y Enfermedades Neurodegenerativas de esa institución. Yo lo que hice fue realizar una investigación para poder conocer la importancia que tienen las características o los síntomas neuropsiquiátricos en los pacientes que se encuentran en un estadio temprano de la enfermedad de Parkinson. Este tema es muy importante porque en la actualidad los síntomas neuropsiquiátricos, la mayoría de los médicos lo pasan por alto y por lo tanto no se da el tratamiento adecuado a los pacientes que tienen la enfermedad de Parkinson. Incluso se ha demostrado que estos síntomas son más frecuentes y más incapacitantes que los síntomas motores que padecen los pacientes que tienen la enfermedad de Parkinson, pero pues los síntomas motores, que son rigidez, bradicinesia y temblor, estos síntomas motores son más estudiados y son más conocidos por la mayoría de las personas y los médicos. Entonces se pasa por alto esto. Bueno, en sí lo que yo hice fue un estudio en el que sometimos a 129 pacientes con enfermedad de Parkinson que se encontraron en un estadio temprano y encontramos que de estos 129 pacientes, 64 mujeres y 65 hombres, se encontró ansiedad en 77. Estos son los principales síntomas neuropsiquiátricos: ansiedad, apatía, delirio, depresión y alucinaciones. Todo esto lo hicimos nosotros sometiéndolo, o la escala que mide estos síntomas se llama CENT-PD, por sus siglas en inglés. Es la escala de evaluación de los trastornos neuropsiquiátricos de la enfermedad de Parkinson. Bueno, encontramos en 77 pacientes ansiedad. Esto equivale aproximadamente a un 59% de los 129 pacientes. También depresión encontramos en 70 pacientes de estos 129 y la depresión grave de estos 70 pacientes se encontró en 25. También encontramos que 50 pacientes padecían apatía y que delirio lo padecían 13 pacientes. Entonces llegamos a la conclusión de que mediante la escala CENT-PD el trastorno neuropsiquiátrico más frecuente es la ansiedad. Sin embargo, la depresión es la que se encuentra más frecuentemente como grave. Pues ahora lo que nosotros vamos a hacer es como este tema no es muy conocido en México, de hecho todos los artículos que yo tuve que buscar para poder llevar a cabo este tema están en inglés y solamente son escritos por un doctor que se llama Daniel Winthrop. Entonces ahora lo que pretendemos es dar más conocimiento de este tema y en sí lo que yo voy a hacer con la doctora es que vamos a publicar un artículo a este tema.